Bien. Continuemos entonces con la parte de encapsulamiento. Ok. Las capas de... Ok, entonces entramos a la parte de encapsulamiento y desencapsulamiento. Entonces, cuando un computador desea enviar datos hacia otro computador o hacia otro host, entonces, en primer término, estos datos se tienen que empaquetar. Aquí es donde entran los conceptos de encapsulamiento y desencapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? Es el proceso por el cual los datos que se deben enviar a través de una red se deben colocar en paquetes que se puedan administrar y rastrear. Básicamente, estos grandes flujos de datos que se envían se tienen que dividir en pedazos más pequeños, de manera que pueda ser manejable para enviarlos a través de la red. Entonces, cada una de estas partes se tiene que etiquetar, se tiene que enviar, se tiene que colocar encabezado, que esto lo vamos a ver en los pasos del encapsulamiento. Este encapsulamiento no solamente está presente en el modelo OSI, sino que también es parte del modelo TCP/IP, como también está presente en otros modelos, así que no es propio no es único del modelo OSI. ¿Cuáles son los pasos del encapsulamiento? Bueno, según esta imagen, según este ejemplo de acá, una persona desea enviar un correo electrónico. Este correo electrónico tiene obviamente números, tiene letras, pero enviar eso así no es posible. Eso se lo tiene que convertir, se lo tiene que representar en datos que puedan transitar la red. Entonces, para ello tenemos el primer paso, que es crear esos datos, esos caracteres, esas letras, eso se lo tiene que convertir en datos que puedan transitar esta red. El segundo paso, que es empaquetar estos datos para ser transportados de extremo a extremo. Entonces, estos datos se los tienen que agrupar en segmentos. Se utiliza la palabra segmento. ¿Sí? Por ejemplo, estos datos de correo electrónico los tenemos agrupados aquí. Esto se realiza en la capa de transporte, se los segmenta. Luego venimos al paso número 3, que es anexar la dirección de red al encabezado, que básicamente los datos que van a ser transportados se le añade la dirección lógica de origen y de destino. Estas direcciones van a ayudar a que los dispositivos de red puedan enviar estos paquetes a través de la red que fue seleccionada, a través de la ruta que fue seleccionada. Esto se realiza en la capa de red. Luego tenemos el paso número 4, que es anexar la dirección local al encabezado. Estos paquetes se los colocan en trama. Esto se lo realiza en la capa de enlace de datos. Y por último, se realiza la conversión a bits para su transmisión. Estas tramas se las convierte en ceros y unos y se las transporta a través del medio, que por lo general son cables, ¿no? Para enviárselo a la computadora, al destino. Ya, permítame complementar un poquito de información. Ahí en el gráfico, como estamos viendo, en la capa 7 es donde se recibe, donde se introducen los datos a la red de datos. Recuerden ustedes que la capa 7 es la capa que brinda los servicios a la aplicación del usuario. Entonces, la aplicación introduce los datos mediante los protocolos o los servicios de la red que brinda la aplicación, introduce los datos. Y ahí tenemos la capa 7, ahí dice correo electrónico. Está dando como un ejemplo un correo electrónico que contiene una serie de datos. Puede ser que sea texto, algún dato adjunto, etcétera, ¿no? Bien, la capa 7. Luego de la capa 7, ahí vemos que se realiza la segmentación. En realidad esto ya viene a ser en la capa 4, pero ¿qué pasa con la capa 5 y 6? La capa de presentación y sesión. Lo que pasa es que estas dos capas no tienen un encabezado como tal o una función determinante dentro de lo que es el encapsulamiento de los datos. Más que todo es para establecimiento de conexión, reconocimiento de tipos de formato de datos, etcétera, como ya lo vimos en la descripción de las dos capas que le estoy diciendo, la capa de sesión y presentación. Entonces, por eso es que en el encapsulamiento, en el ejemplo, estamos viendo que de la capa 7, donde se generan los datos,
baja directamente a la capa 4, que es la capa de transporte donde se generan los segmentos. Ahora, en este punto donde se generan los segmentos, que vemos que el dato se creó, se generó varios pequeños segmentos de ese mismo dato, y es lo que les comentaba en la anterior clase. Los datos no viajan cuando nosotros introducimos un dato a una red. El dato no viaja íntegramente así tal como lo hemos puesto en la red. La misma red se encarga de segmentarlo, de fragmentarlo, por así decirlo, en pequeños segmentitos. Entonces, este dato se segmenta en varios datos que cuando se introduzca a la red, lo que le comentaba cuando hablamos de enrutamiento, estos pequeños segmentitos puede ser que un segmento viaje por una ruta, otro segmento por otra ruta, dependiendo de la configuración. Y el receptor realiza un reensamblaje de todos estos datos y le entrega al receptor en la pantalla el dato ya ensamblado nuevamente. Pero en realidad cada segmentito puede ser que tome una ruta diferente o puede ser que tome la misma ruta, pero estamos hablando de diferentes segmentos que corresponden al mismo dato. Eso quiero que lo entiendan, por favor. Entonces, el paso 2 dice etiquetar los datos para que se comporten de sistema. Y en realidad la creación de los segmentos se realiza en la capa 4, en la capa de transporte. Luego, esos datos que no cuentan con ningún tipo de encabezado bajan a la capa 3. En capa 3 esto se llega a llamar paquete. El dato como tal baja a la capa 3 y en la capa 3 se le agrega un encabezado de red. Estamos hablando propiamente del encabezado perdón, estaba leyendo el chat. Ya, estoy hablando propiamente de los paquetes en la capa 3 cuando se le agrega la dirección de IP de origen y la IP de destino. Cuando se cuenta con el dato más la IP de origen y IP de destino, estamos hablando de un paquete. Esto sucede en la capa 3. Y ahí dice en el punto 3 de los pasos del encapsulamiento, dice anexar la dirección de red al encabezado. Estamos hablando de que a ese dato se le agrega la IP de origen y la IP de destino. Luego baja a la capa 2. Y en la capa 2, eso que tal cual está en la capa 3, baja a la capa 2 y en la capa 2 se le agrega más cosas, más encabezado. Aquí se le agrega el encabezado de las direcciones MAC, las direcciones físicas que le comentaba en la anterior clase, la dirección física de origen y la dirección física de destino, por así decirlo. Bueno, técnicamente hablando, la dirección MAC de origen y la dirección MAC de destino, como así también se le agregan los bits de control, lo que comentábamos en la anterior clase, y a todo este conjunto ya se llama trama, ya no se llama paquete. En la capa 2 llega a llamarse trama. Entonces, lo que le comentaba, una trama se compone de los bits de la dirección física de origen, dirección física de destino, tiene un bit de control, tiene un bit de tipo de datos, tiene un conjunto de bits que determinan propiamente algunos datos para controlar lo que es una trama. Y luego en la cola de la trama tiene los bits de control de errores. Y en la parte central se conservan los datos, o al menos un segmento de los datos que viene de arriba. Entonces, si ustedes se fijan, los datos siempre han permanecido. Entonces, en la capa 2 ya se conforma lo que es una trama, ese conjunto de bits 0 y 1, que a través de la subcapa de control de acceso al medio, como dijimos, la capa 2 hace un control de acceso al medio, verificando de que el canal no esté ocupado en un determinado momento, y cuando ya sea necesario, introduce ese conjunto de 0 y 1 al medio de transmisión. Dependiendo del medio de transmisión, como dice ahí, depende del medio de transmisión. Por ejemplo, si es un medio de transmisión mediante cable coaxial o mediante cable UTP, como el cable de red que conocemos domésticamente, entonces estaríamos hablando de que esos ceros y unos llegan a transformarse en impulsos eléctricos, pequeños voltajes que determinan ceros y uno. Entonces, en realidad, el medio de transmisión ya no va a viajar ceros y uno, van a viajar impulsos eléctricos de pequeños voltajes. Si se trata de un medio de transmisión óptico, entonces estaríamos hablando de impulsos lumínicos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Dependiendo del medio de transmisión, viaja su respectivo impulso, representando los 0 y 1. Hasta ahí se realizó el proceso de encapsulamiento. Entonces, como dicen los pasos, crea los datos, empaqueta los datos en pequeños segmentos, luego agrega la dirección IP de origen y la IP y dirección IP de destino,
Paso 3 es ese, ¿no? El paso 4 anexa la dirección local del encabezado. En realidad ahí lo que sucede que es la dirección física de origen y la dirección física de destino. Y finalmente el paso 5, realizar la conversión de bits para su transmisión. Es justamente lo que acabamos de comentar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? ¿Se entendió lo que es encapsulamiento? Bien, entonces los datos ya están introducidos en el medio de transmisión. Viajan y llegan hacia el receptor. Y ahí se produce lo que se conoce como desencapsulamiento. Coméntenos, Gerald, ¿cómo funciona esto? Ok, entonces el desencapsulamiento básicamente es el proceso inverso del encapsulamiento, donde los dispositivos receptores se utilizan para eliminar uno o más de los encabezados del protocolo. Los datos se desencapsulan mientras suben por la pila hacia la aplicación del usuario final. Es el proceso inverso nomás, ¿no? Reciben los bits, estos bits se los tienen que convertir en tramas, luego pasan a paquetes, luego en segmentos y luego en datos, ¿no? Para la capa de aplicación. Vendría siendo nomás el proceso inverso. Ya. Aquí agregando información, lo que nos dice, no tengo su micrófono, siléncialo. En realidad sí, es el proceso opuesto a lo que ya hemos visto. El receptor recibe los ceros y unos, bueno, en realidad recibe los impulsos eléctricos o lumínicos o de radiofrecuencia, dependiendo del medio de transmisión. Y esa información que llega de forma analógica la vuelve a digital, o sea, a ceros y uno, mediante algún mecanismo de digitalización. Lo vuelve a transformar en ceros y uno y le llega primeramente la trama. Lo primero que la ve la red del receptor es la trama. Como vemos en ese dibujo, el cuadro más grande, la flecha más grande que tiene de izquierda a derecha, es la trama. Entonces la capa 2 del receptor toma los encabezados de la capa 2 de proveniente, ¿no? Luego sube hacia arriba, pero ya no va con los encabezados de la capa 2, porque ya lo quitó. Y sube hacia arriba a la capa 3 y solamente la capa 3 va a ver el encabezado IP de origen y el encabezado IP de destino, o sea, el paquete. Toma sus datos correspondientes, no mira otra cosa. Cada capa mira lo que le corresponde y no le va a entender a otra cosa porque cada protocolo trabaja en su respectiva capa. Entonces, estos datos ya toma su IP de origen destino y lo sube hacia arriba, a la capa 4, en la cual se hace una verificación de segmento para el respectivo reensamblaje. Llegan todas las tramas, se reensambla la información y luego sube hacia la capa 7 mediante algún protocolo de la capa 7 y se le entrega a la pantalla del receptor. Básicamente viene a ser ese proceso inverso que es el desencapsulamiento. ¿Hay algún video respecto de esto, Gerard? No sé si has encontrado. Creo que hay, ¿no? A ver, muéstrenos. Ahora vamos a explicar un poco sobre lo que es el encapsulamiento y la PDU. La PDU, o unidad de datos de protocolos, es el conjunto de información o datos que son procesados como una única unidad. Cada capa implementa su propia PDU o unidad de datos, y cuando se produce el flujo de información, los procesos ejecutados en cada capa están vinculados a la PDU de dicha capa. Como vimos anteriormente, los términos segmento, paquete, trama y bit se refiere a la PDU de la capa específica que ejecuta sus procesos. Si tomamos como referencia el modelo de OSI, podemos decir que las capas superiores, capa de aplicación, capa de presentación y capa de sesión, ejecutan sus procesos sobre los datos. Por lo tanto, la unidad de datos de protocolo de estas capas superiores son los datos propiamente dichos. Estos datos, cuando fluyen o ingresan a la capa de transporte, son transformados en unidades más pequeñas llamadas segmentos. La capa de transporte ejecuta su proceso sobre cada segmento de forma individual. Por lo tanto, la PDU de capa de transporte es el segmento. La capa de transporte coloca en cada segmento cierta información de control, bien sea para identificar el segmento individual o para establecer el tipo de información que contiene.
El proceso de colocar esta información a cada segmento se podría comparar con un etiquetado o un encabezado de segmento, y es lo que se denomina encapsulado o encapsulamiento de capa de transporte. El segmento encapsulado es enviado a la capa de red y es procesado y transformado en un paquete. La capa de red ejecuta sus procesos sobre cada paquete de forma individual. Por lo tanto, la PDU de la capa de red es el paquete. A este paquete se le coloca cierta información de control relacionada con esta capa, de la misma forma y modo que se hizo en la capa anterior. A esto se le denomina encapsulado o encapsulamiento de capa de red. El paquete encapsulado es enviado entonces a la capa de enlace de datos y es procesado y transformado en una trama. La capa de enlace de datos ejecuta sus procesos sobre cada trama de forma individual. Por lo tanto, la PDU de capa de enlace de datos es trama. A la trama se le coloca cierta información de control y a este proceso se le denomina encapsulado o encapsulamiento de capa de enlace de datos. Por último, la capa física codifica la trama en bits y cada bit es procesada y enviada al medio de transmisión. La PDU de capa física es el bit. Una vez los bits llegan a su destino, se produce el desencapsulamiento. El desencapsulamiento es ejecutar los procesos respectivos de cada capa y pasar los datos a su procesamiento en las capas superiores. Por lo tanto, en el destino, los bits se decodifican en tramas, las tramas se convierten en paquetes, los paquetes en segmentos, los segmentos forman los datos y estos son entregados a su destino. ¿Alguna pregunta, compañeros? Bien, yo le tengo una pregunta para el curso. Ponga, por favor, en la diapositiva donde están las 7 capas. ¿Qué diapositiva es? La 13. Vamos a hacer una pequeñísima analogía. En el entendido de que ya sabemos el concepto de qué es una red de datos, también ya hemos analizado, en pocas palabras, las 7 capas del modelo OSI. Ya sabemos sus funciones principales. Yo le pregunto al curso, ¿con al menos cuántas capas puede ya existir una red de datos? Mínimamente, ¿cuántas capas se necesitan para que una red de datos exista? ¿Qué dice el curso? Con 4 capas. ¿Cuáles y por qué es su analogía, Víctor? Ahí está en pantalla si quiere guiarse. ¿Y la capa de red no la tomaría en cuenta? No, no la. Ya, esa es su analogía. ¿Qué dicen los demás compañeros? Mínimamente, al menos, ¿con cuántas Las primeras 4 capas cumplen con la función básica. coincide con el compañero anterior, con Víctor Hugo? Las primeras 4 serían, contando la red. Ok, transporte, red, enlace de datos y física. Bien, ¿alguna opinión más? ¿Con al menos cuántas capas ya existe una red? Julio González, Buenas noches, ingeniero. Sí. ¿qué opina, Julio? También estoy en duda, pero si con 4 o con 5, porque la aplicación que es la final. Ya. Recuerden ustedes el concepto que dimos
¿Cuál es el objetivo de una red de datos? Brindar información y recursos. Lo dejo ahí el concepto todavía, porque les voy a explicar con cuánto mínimamente funciona una red de datos. Si fuese solo con la capa física, ¿ustedes creen que ya existe una red de datos o no? El expositor lo sabe, sé que se muere por responder, pero vamos a dejarlo a los compañeros a ver qué nos dicen. ¿Qué dicen? ¿Será que con la sola capa física ya existe una red de datos o no? Alison, ¿qué opina? ¿No está Alison Jazmín? Aquí estoy, ingeniero. ¿Qué opina Alison? ¿Será que con solo la capa física ya funciona una red de datos o no? Creo que no. ¿Por qué? No Porque estoy segura, pero creo que la capa física necesita también del enlace de los datos y así también para el transporte. podría parecer que necesariamente son las 7 capas las necesarias, ¿no? Porque cada una cumple una función específica, ¿no? Cada una de las 7 capas tiene una función principal que aporta de alguna manera lo que es el funcionamiento, lo que son los protocolos que interactúan con el usuario. Pero aquí les digo una cosa, no siempre hay un usuario receptor. A veces no se trata de compartir información, sino que se trata de compartir recursos. Ahí ya me estoy tomando la palabra de lo que es el concepto de red de datos. Entonces, en ese caso no utilizaría los protocolos de aplicación. Bien, podría aparecer la capa de presentación y de sesión porque necesito establecer una conexión, necesito determinar el formato de datos común, etcétera, ¿no? La capa de transporte porque utilizo los protocolos TCP, ahí utilizo los puertos que especifican por dónde va a entrar determinada aplicación, porque existen puertos reservados, incluso como por ejemplo el puerto 8080 que es para conexiones HTTP, para temas web, ¿no? La capa de red es importantísima por el tema de enrutamiento y el direccionamiento. La capa de enlace de datos por el tema de que es donde se realiza el control de acceso al medio, se realiza el control de errores también, se realizan a nivel de capa 2, se realiza ya un control de lo que es en sí el acceso al medio de transmisión. La capa física, obviamente, ya lo que dijimos, no puede funcionar una red de datos con solamente la capa física, pero dándole la respuesta a la analogía que estamos haciendo, que como les dije, podría parecer que las 7 capas son indispensables, pero en realidad no siempre están presentes las 7 capas. Puede ser que nos topemos con alguna red en la cual no exista alguna de las capas, pero mínimamente para que una red funcione, para que una red, digamos, ya es una red de datos, se necesita mínimamente las 2 primeras capas. La capa física, que porque ahí tengo el medio de transmisión, por donde viajan los impulsos eléctricos, pero si no está presente la capa de enlace de datos, ese control, ese flujo de señal eléctrica o lumínica o lo que sea el medio de transmisión, sin la capa de enlace de datos no va a existir ningún control. No va a existir ningún control de acceso al medio, no va a existir tampoco una interacción con el dispositivo, porque recuerden ustedes lo que les dije, esta reside en la tarjeta de red. Entonces, si no hay la capa 2, estaríamos prescindiendo de la capa de la tarjeta de red y no tiene sentido. Sería un cable que viaja corriente y nada más. Pero si ya está presente la capa de enlace de datos, ya se puede decir que puede existir una red de datos, la cual nos permite compartir información como tal. No como tal porque necesitaríamos de la capa de aplicación también. Aló, Pero podríamos nosotros compartir recursos. Sí, aló. con las 2 primeras capas nosotros sí podríamos compartir recursos y daríamos cumplimiento a lo que es el concepto de una red de datos. Entonces la respuesta es las 2 primeras capas mínimamente ya puede existir una red de datos. ¿Se escucha, ¿Alguna ingeniero? pregunta, compañeros? ¿Se escucha, ingeniero? Alejandro, ¿qué dice? Entonces, en resumen, bueno,
sería que las otras capas son más para la parte de un usuario, de que si quiere enviar a otro, entonces para que exista una red de datos sería solamente como usted dijo, las dos primeras, ya las otras serían más en el aspecto de intercambio de datos entre uno u otra, un receptor y un transmisor. Sí, visto desde ese punto de vista, en tu analogía, Alejandro, sí es válido. Sí, porque lo que había comentado el compañero, normalmente las otras capas son para ver si es el verdadero emisor, si es al emisor que se le está entregando, es más para la confiabilidad de los datos. Confiabilidad de los datos, ese concepto, por ejemplo, está en la capa 4. Ajá, entonces sería, Exacto. esto sería más para la parte de los usuarios. Exacto. Para navegar por Internet, para Ujú. compartir información, para verificar que los datos han sido íntegramente enviados, necesitamos las capas superiores, las 7 capas incluso tal vez, para establecer, para hacer una transacción bancaria, para utilizar protocolos de enlace seguro, los SSL, por ejemplo, ahí necesitamos la capa de sesión y presentación para establecer conexión a una base de datos, por ejemplo, una base de datos remota. Ahí necesito la capa de sesión, por ejemplo. Entonces, y obviamente la capa de aplicación y las 7 capas. Pero estamos hablando de compartir información, navegar por internet, etcétera. Las 7 capas son importantes. Pero si nosotros vamos a compartir recursos a nivel de una red local, entonces estaríamos hablando que con las 2 primeras capas ya funciona. ¿Me entienden? Muy interesante tu analogía, Alejandro. ¿Alguna pregunta, compañeros? Perfecto, entonces ya tenemos más claro el concepto de lo que son las 7 capas y de lo que es el encapsulamiento de cómo es que se comporta la información cuando viaja los datos a través de una red de datos. Recuerden ustedes que el expositor, como bien lo dijo al principio, las 7 capas que propone el modelo OSI más que todo es para poder tener un mejor entendimiento en cuanto a lo que es el comportamiento de los datos en una red de datos. No significa que estén marcadas las 7 capas como tal, o no significa de que tengan que estar sí o sí las 7 capas. Por eso es la analogía que les puse en esta parte de la exposición. ¿Listo? ¿Preguntas, comentarios, compañeros? Pasemos a la última parte. Ingeniero, una última cosa. ¿Con qué otro, por ejemplo, al principio, no sé si el compañero lo había dicho, pero Ozzy antes era, ¿cómo se llama? Era conocido ¿cómo se llama? Por otro nombre, no me acuerdo, pero era de España. Que yo sepa, viene de respecto de la, ¿cómo se llama? Del derecho del derecho de la información y todo eso. Por eso se pasó a hacer a transformación a la capa OSI. O sea, es más para ese aspecto lo que es el tema sería, como usted dijo, sería una red, ¿cómo se llama? Una red de datos, pero es más para el aspecto del intercambio de datos de los usuarios y toda esa información. Exactamente, tal como hiciste en tu anterior analogía. Me gustaría, si tenés la información o el enlace a lo que estás comentando, Mm, respecto al anterior protocolo, por favor, nos lo compartís en el curso, ahí en el aula, en el classroom de la materia, por favor. Me interesa, para que todos lo podamos ver, ¿ya? ok. Gracias, Alejandro. Bien, ¿qué más entonces respecto de esto? Ya está. Pasemos a la comparativa del TCP/IP versus modelo OSI, por favor. Por un ingeniero. Entonces, el concepto de TCP lo salto, entonces, ingeniero, ¿no? No, desde el video en adelante hay que continuar. Ay, pensé que quería nomás la conversación. Ya, entonces, el modelo TCP/IP fue creado por Vinton Cerf y Robert DeCan en la década de 1970. Fue implementado en la red ARPANET, que fue la primera red amplia WAN. Este modelo tiene orígenes, por decirlo así, bélicos o militares, puesto que fue creado por el Departamento de Estados Unidos de Defensa, porque necesitaban una red que pudiera sobrevivir a cualquier circunstancia, porque ellos creían que iba a haber una guerra nuclear y todo eso, y si afectaba a alguno de los nodos en la comunicación, no quería que afecte a los demás, querían que continúe. Entonces, por eso fue creado el modelo TCP/IP. Este modelo provee conectividad de extremo a extremo, especificando cómo los datos deberían ser formateados, direccionados, transmitidos, enrutados y recibidos por el destinatario. En este modelo contamos con 4 capas,
que es la capa de acceso a red, de internet, transporte y la de aplicación. Aquí tenemos un vistazo general de lo que serían sus 4 capas: la de acceso a red, que ofrece la posibilidad de acceso físico a la red; la de internet, que proporciona el paquete de datos y administra las direcciones IP; la de transporte, que permite conocer el estado de la transmisión, así como los datos de enrutamiento; y la de aplicación, que es la que suministra las aplicaciones de red tipo Telnet, FTP o SMTP, que se comunican con las anteriores. Y aquí tenemos una comparación entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP. A primera vista vemos que obviamente el modelo TCP tiene menos. Por ejemplo, el modelo OSI tenemos 3 capas, que es la aplicación, presentación y sesión. Esas 3 capas en el modelo TCP las tenemos agrupadas en una, por decirlo así, que es la capa de aplicación. Después en ambas tenemos la capa de transporte y en ambas tenemos, aunque con nombres diferentes, la capa de red, la capa de internet en el caso del TCP/IP. Por último, en el modelo OSI tenemos 2 capas, que es la de enlace de datos y la física, lo que sería la capa de acceso a la red en el modelo TCP/IP. Algo importante que recalcar es que el modelo TCP/IP viene después de los protocolos, es decir, es una representación, una descripción de los protocolos existentes en esa época, lo que al momento de crearlo no hubo ningún tipo de problema. Los protocolos que existían se acoplaron perfectamente a este modelo, ya que fue creado para esos protocolos. Esto trajo un problema, puesto de que este modelo no servía para otra, no servía para otra pila de protocolos que no fuera los protocolos TCP/IP. Entonces solo servía para modelar esos protocolos, a diferencia del modelo OSI, que es independiente de los protocolos. Este modelo fue un modelo general y después vinieron los protocolos. Esto trajo consigo un pequeño problema, puesto de que los fabricantes, que no tenían muchos conocimientos, o los diseñadores no sabían muy bien qué funcionalidades poner en cada una de estas capas. Por esa parte trajo un poco de problemas de que fue muy general. Pero ¿cuál de estos 2 modelos entonces tenemos que utilizar o aprender? Se recomienda que ambos, ¿no? Ya que ambos son importantes. El modelo TCP/IP es anterior al modelo OSI, y en base al modelo TCP/IP, en base a los protocolos del modelo TCP/IP, se desarrolló lo que es la Internet. El modelo OSI es un modelo mundial entre los protocolos, que está más detallado, lo que facilita su aprendizaje. Y el hecho de que esté más detallado resulta de mayor utilidad para el diagnóstico de falla. Entonces, es importante aprender ambos modelos, ¿no? Compañeros, les cedo la palabra. ¿Hay video? No encontré. Muy largos encontré. No, no hay problema. De todos modos, aquí básicamente ver esa comparativa. En realidad, el TCP hay una versión bastante antigua dado que surgió cuando todavía existía la DARPA, la red DARPA que comentamos en la parte de la historia. Sin embargo, a principios de los años 80 hubo una actualización del modelo TCP/IP. Esto del modelo OSI salió a mediados de los 80 también. Actualmente el que es más utilizado para el tema de esto de navegación por internet es el modelo TCP/IP. Sin embargo, en redes locales o por cuestiones de estudio, etcétera, como está más segmentado, entonces lo que más se utiliza es el modelo OSI. Pero más comúnmente nos vamos a topar con el modelo TCP/IP. Pero es lo mismo, ahí podemos ver en la comparativa, solo que la capa de acceso a la red en realidad se compone de las 2 capas del modelo, las 2 primeras del modelo OSI, ¿no? Básicamente los mismos protocolos. Y luego las 3 últimas capas del modelo OSI viene a ser la capa de aplicación del modelo TCP/IP. Es básicamente eso. ¿Alguna pregunta o comentario, compañeros, antes que nos vamos? Bien, entonces finalizamos la unidad 2
Estuvo bien explicado, bastante sencilla la unidad, pero muy importante por el tema conceptual. En la siguiente clase, entonces, el día viernes nos vemos para continuar ya con la unidad 3. ¿Quién es el grupo 3? ¿Está aquí presente? No, Iván, ¿me confirma eso, por favor? Si no, para que yo igual lo presente, no hay problema. Bueno, ya lo vemos entonces. De todos modos, nos vemos el día viernes y continuamos con la unidad 3. Que tengan buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.